Continuemos entonces con la terminología. Inspección ante mortem, como ya mencionamos hace un momento, es el procedimiento o prueba efectuada por un inspector oficial a todos los animales o lotes de animales vivos que van a ingresar al sacrificio, con el propósito de emitir un dictamen sobre su salubridad y destino. Luego tenemos la inspección post-mortem. Es el procedimiento o análisis efectuado por un inspector oficial a todas las partes pertinentes de animales sacrificados con el propósito de emitir dictamen sobre su inocuidad, salubridad y destino. Estos términos de inspección ante-mortem y post-mortem, de todas maneras, más adelante en el desarrollo de esta temática los vamos a retomar y vamos a profundizar un poco más. ¿Listo? Eso es como un abrebocas para que se familiaricen con esa terminología. Hemos estado hablando mucho rato sobre el tal inspector oficial, pero ¿quién es ese man? El inspector oficial es un médico veterinario designado, acreditado o reconocido por el INVIMA. Acreditado o reconocido ¿para qué? Pues para desempeñar las actividades oficiales relacionadas con la higiene de la carne. Así es. El INVIMA tiene a su cargo médicos veterinarios que su única tarea va a ser encargarse de todo esto. Nada más y nada menos. Incluso ahorita más adelante vamos a ver cuáles son todas las labores o casi todas las labores que debe realizar este inspector oficial para asegurarse de que esa presita de pollo o esa carne de cañón o esa tres telas que usted le va a echar al almuerzo llegue en buenas condiciones y no lo enferme a usted. Listo. Aquí tenemos entonces algunas imágenes de lo que sería una inspección ante mortem. Sí, tenemos ahí al colega metido dentro del área de recepción, haciendo un chequeo visual de los hemovientes de los animales, mientras que en la parte posterior tenemos imágenes de operarios revisando lo que serían las vísceras y las canales de algunos animales faenados. Y en el extremo superior derecho tenemos entonces algo relacionado también con la inspección y es la medición del pH de la carne, la cual se hace con un pHímetro. Ustedes que son tan juiciosos y tan observadores, ¿qué cosas notan en las imágenes como que no les cuadran o todo está correcto? Los guantes, ¿Quién no tiene guantes y debería tenerlos? por ejemplo, el que está tocando arriba, bueno, el que está revisando el pH, el de abajo, el de las gallinas o Ginas, ¿qué más? pollos, el del otro lado también, que Todos, ¿cómo tiene solo así? guantes y todos, Solo hay ese que tiene el guante amarillo y eso que sí, el compañero está ahí todo mal. ¿Qué más les faltará? Tapabocas. Muy bien, tapabocas. También les hace falta tapabocas. ¿Sí? Todos. em, ¿Qué más? ¿Serán necesarios lentes de protección? Sí, Sí, también. sí, ¿Por obvio, qué? por fluidos. Exactamente. Le da Mm, una víscera de esas por estallarse o la estallan pero accidentalmente y bueno, vuelan esos lo fluidos. deja ayer. ¿qué más? Bien y vos. Sí, básicamente eso, pues ya con el colega que está ahí haciendo la inspección antemorte no tenemos tanto problema porque él simplemente está haciendo inspección visual. Si fuera ya a hacer como tal palpación de los animales, sí se requeriría el uso de unos guantes, ¿cierto? Y pues sé que ya está acostumbrado porque ni tapabocas tiene y hasta se le ve contento entre tantos olores varios. Muy bien observado. Ojo a esto, inspector sanitario auxiliar. ¿Por qué está con un color diferente a los demás? Porque es aquí, muchachos, donde ustedes entran. El inspector sanitario auxiliar puede ser cualquiera de ustedes.
Este es un funcionario capacitado en inspección sanitaria de mataderos y autorizado por el Ministerio de Salud o por sus entidades delegadas, como pudiera ser el INVIMA, para colaborar o auxiliar al médico veterinario inspector en el ejercicio de sus funciones propias. ¿Sí? Imagínese usted como auxiliar veterinario que termine trabajando para el INVIMA, que el INVIMA lo capacite para que usted haga evaluación post-mortem o evaluación ante-mortem, ¿sí? De la mano de un médico veterinario, ganándose allá las luquitas nada más que revisando animales y revisando canales. Nada de limpiar mierdas, nada de barrer miados, nada de mutilar perros con una coca en la cabeza. ¿Cierto? Para quien le guste y se vaya perfilando, por ahí puede ser. Y lo bueno es que en ese gremio, muchachos, ustedes conocen mucha gente que le puede ayudar a pegarle un empujoncito para seguir haciendo cositas más interesantes, seguirse formando. Bueno, matadero. No es una palabra muy bonita para la generación actual, pero ajá. Se le llama así al establecimiento dotado con instalaciones necesarias para el sacrificio de animales de abasto público o para consumo humano, así como para tareas complementarias de elaboración o industrialización. Vuelvo y les digo, el término está mandado a recoger. Estamos en la era de los eufemismos, de darle nombres bonitos a las cosas, pero pues no faltará que si usted algún día lee por ahí alguna literatura se encuentre con el término y sepan de qué le están hablando ahí. Cuando hablamos de material higiénico sanitario, es aquel que por la naturaleza de su conformación y las características de sus componentes o sus formas externas contribuye a evitar la contaminación, porque no produce o genera reacciones con otros elementos o sustancias, o porque facilita los procesos de limpieza y desinfección, ¿sí? Dentro de estos procesos pues, de beneficio y sacrificio. El médico veterinario inspector es el médico veterinario titulado, muy importante que esté titulado, ¿cierto? Y más que esté titulado, que su título esté vigente. Porque usted puede ser médico veterinario, tener su título, pero si su título no está vigente porque usted está demandado o está en proceso disciplinario, no puede ejercer como debería. Debidamente autorizado por el Ministerio de Salud, por las entidades delegadas, en este caso por el INVIMA. ¿Para qué? Para llevar a cabo las diligencias de inspección sanitaria de los animales de consumo humano y supervisar los mataderos y sus operaciones o procesos desde el punto de vista técnico y sanitario. ¿Sí? Cuando hablamos de las menudencias de las aves, ¿a qué nos hacemos referencias? Hablar de menudencias en las aves es hablar del hígado sin la vesícula biliar. ¿Por qué sin la vesícula biliar? ¿Qué hay en la vesícula biliar? La bilis. La Muy bien, bilis. la bilis. Y la bilis no se puede consumir. No, No, la bilis no es consumible. Eso es lo pues que la web... si se consumiera qué, o qué, no, pues no sé. Viejo, eso es ácido. Ah, bueno, entonces no. ¿Usted ha vomitado amarillo alguna vez? Sí, claro. Eso es bilis. ¿Cierto que no Uy, le no. supo rico cuando iba saliendo? Eso quema la garganta. No. Menos rico le va a saber Sí, sí, eso entrando. quema. Entonces menos rico le va a saber si está entrando. Pues la bilis. Ah, Eso es lo que los abuelitos llamaban la hiel. Se los voy a escribir en el chat por si de pronto. Ah, sí, sí, le decían la hiel. Decían que si eso le caía a la carne la dañaba. Pues sí, le va a cambiar el sabor enormemente. ¿Sí?
Entonces, el hígado sin vesícula biliar es menudencia. El hígado sí es rico, cocinado, fritico, con cebolla, tomate, arepita, arroz para los que coman arroz con arepa, chocolate o Coca-Cola, depende. El No, el corazón, hígado es maluco. el corazón se considera menudencia. Ojo, la molleja también es menudencia, pero sin la membrana mucosa y su contenido. ¿Sí se acuerdan qué es la molleja? Ella no es la que, la. ¿Qué? Esa es la que recoge las piedrillitas La que tiene piedritas. ¿Y para qué sirven esas piedritas? para desintegrar el alimento. Para Ayuda. moler los alimentos, muy bien. Entonces la molleja es consumible siempre y cuando usted le retire la membrana mucosa interna y las piedritas, ¿cierto? Pues usted no sabe comer las piedritas de la molleja, a usted no le sirve nada de eso. Pero el resto de la molleja sí es comestible. El vaso del ave, vaso con B de buñuelo y Z, es comestible. Las patas de las aves sin las uñas también se les considera menudencias. ¿Sabían eso? Esa sí me gusta. ¿Te gustan las patas? Sí. Es Bueno, más, me las recomendaron comerlas. por su alta cantidad de colágeno. Sí, profe, para la condición médica que yo tengo. ¿No? Y porque eso también aporta, chicos, en el cartílago condroitina, ¿sí? Ácido hialurónico. Ujú. El pescuezo del ave sin el esófago ni la tráquea y la cabeza sin pico también se consideran menudencias. Pues yo no creo que a alguien se le vaya a comer el pico a un ave. Vaya, metabolice eso a ver cómo le va. Mi mamá hace pescuezo relleno muy delicioso. Eso queda muy bueno. Sí. Sebastián dice que no le gusta comer cabeza. Son gustos. Hay gente que sí, hay gente que no. A Susana le gusta. A mí sí. Profe, la verdad nunca lo he probado. Como que No, no. no. Ella fue de esto. Hasta que hombre. Siempre hay compañeros que le quieren echar a uno una mano. Eso está bien. Echar una mano, mandar mano, no sé, pero eso está bien. La colaboración. Sebastián echa mano. Otro término, rechazo. ¿Qué es el rechazo? No es cuando ella te dice tenemos que hablar, no. El rechazo es la exclusión de cualquier animal de abasto público de sus productos o subproductos, envases, equipos o materiales. Entonces, mire que aquí la palabra rechazo pudiéramos en principio pensar que es lo mismo que decomiso, pero no es tan igual porque aquí ya estamos involucrando otros factores no directamente relacionados con la carne del animal o con el animal en sí, como serían los envases, los equipos o los materiales empleados para el procesamiento. Digamos que un envase en malas condiciones o equipos en malas condiciones, digamos un cuchillo oxidado, pues tiene que ser usted muy dejado para permitir que un cuchillo en una planta de beneficio se oxide. Sería un elemento susceptible de ser rechazado, ya que ese óxido de ese equipo, de ese cuchillo, va a alterar evidentemente la calidad de la carne que se vaya a procesar con esa herramienta, ¿no es cierto? Refrigeración de la carne hace referencia al enfriamiento de la misma, la cual se hace a una temperatura que va entre los 0 hasta los 4 grados centígrados. Temperatura de refrigeración, no congelación, refrigeración. Cuando hablamos de registro, hablamos del acto administrativo emitido por la autoridad sanitaria competente, en este caso podría ser por el médico veterinario oficial,
en reconocimiento a las condiciones sanitarias verificadas a través de la autorización sanitaria que permite el ingreso a las listas oficiales. Eso sonó muy complicado, pero entonces lo vamos a desmenuzar. Resulta que el médico veterinario oficial que visita la planta de beneficio para hacer evaluación de todo, porque él evalúa todo allá, ¿sí? Es la persona encargada de emitir la autorización para que esa planta siga funcionando o deje de funcionar. Y esa autorización que emite debe ser ingresada como soporte a las listas oficiales del INVIMA, donde aparece qué plantas están autorizadas y qué plantas no están autorizadas para ese funcionamiento. Y se debe llevar entonces dentro de esas listas oficiales un registro. Eso es básicamente, en palabras o en un español mucho más sencillo y menos enredado. Cuando hablamos de residuos, hablamos de las sustancias extrañas, los metabolitos, que recordemos que los metabolitos son los desechos que se producen luego del metabolismo de los nutrientes o de los fármacos. Otros residuos se consideran los agentes terapéuticos o profilácticos, o sea, los fármacos que se le hayan aplicado a un animal, ¿sí? Que son objetables o que sean un riesgo para la salud humana y que permanecen en los animales beneficiados como resultado de tratamiento o exposición accidental. Ahí podemos encontrar antibióticos, antihelmínticos, o sea, desparasitantes, anabólicos hormonales y no hormonales, o sea, todos aquellos fármacos que lo que buscan en el animal es un mayor consumo de alimento y una mayor ganancia de masa corporal, musculatura principalmente, que eso es la carne. Sucedáneos de hormonas, o sea, sustancias similares a hormonas, plaguicidas, tranquilizantes y materiales radiactivos. Todas esas cosas anteriormente mencionadas es lo que se considera residuos y los cuales no deben estar presentes en esa carne que se va a destinar para el consumo humano. En gran parte es el productor pecuario el que se debe asegurar de que sus animales, cuando ya van a salir a la planta de beneficio, no tengan residuos de ninguna de estas sustancias en sus cuerpos para que puedan pasar sin mayor problema el examen antemortem, luego el examen postmortem y la venta para el consumo sea exitosa. Cuando hablamos de retención, hablamos de la separación de un animal o de cualquiera de sus partes para posterior examen y decisión con respecto a las causas que motivaron el procedimiento. En este orden de ideas, la palabra retención sería lo mismo que cuando nosotros hablamos de decomiso, ¿cierto? Con el adicional de que cuando se hace retención, se debe profundizar más en cuáles son las causas de por qué el animal está enfermo para evaluar qué se hace con él o qué no se hace. Cuando hablamos de sacrificio, nos referimos como tal al beneficio de un animal mediante procedimientos higiénicos y oficialmente autorizados para fines de consumo humano, ¿sí? El sacrificio en porcinos y en aves se hace de la misma manera, mediante insensibilización con electricidad y posterior degollamiento. En el caso de los bovinos, se puede hacer con un martillo neumático o con una bala neumática que lo que hace es simplemente golpear en la frente para de una vez dejar inconsciente al animal. En otros lugares lo que se hace es que se le dispara directamente para penetrar el encéfalo y eso de inmediato desconecta todos los sistemas orgánicos del animalito, del bovino, y pues también son sometidos posteriormente a un desangramiento. Y como ustedes vieron, en el caso del conejo, al conejo lo que se le hace es que se le fracturan sus vértebras cervicales entre C2 y C3 para que el animal tenga una muerte rápida y sin dolor. Y también se hace pues el degolle para que se desangre. ¿Sí? Esos son los procedimientos higiénicos y oficialmente autorizados en Colombia. Cualquier otro procedimiento diferente que usted vea por ahí o que haya presenciado en su infancia, como era coger el cerdo a la mansalva a punta de
ni siquiera con un cuchillo, sino con un destornillador de pala a perforarle ese pecho, a dañarle el corazón, que era una cosa brutalísima de ver. Yo lo vi muchas veces de niño, de fortuna no me traumé. Eso no está permitido porque no es higiénico y no va en pro del bienestar animal. ¿Estamos claros con eso, gente? ¿O hay preguntas o dudas? Ah, Sancocho. Sancocho, Sancocho. ¿y qué es Melo, eso? entendido. ¿Pero por qué 5-8? No, Eso lo no decía entiendo la jerga. mucho. No, eso lo decía mucho a los policías. Eso es Ah, para ya. declarar que ya entendieron, Ok, listo. como si dices Es R por eso. también. Eso es como decir R. Es más fácil decir R que 5-8. Profe, no sé, la Sí, costumbre profe. nos rodeado tanto de ellos, siempre decía el 5-8. En la policía Ellos, usan esos ellos no dos. utilizan R. ¿Te imaginas a los policías haciendo chance? ¿Qué número? 5-8, 5-8. Bueno, 6-9. Seguimos. Continuemos. Tenemos un sacrificio llamado sacrificio de emergencia, que incluso de esto nos hablaron en una de las visitas. No recuerdo si fue en la primera visita que hice con el primer grupo a la planta de beneficio, porque en la segunda yo creo que no hablaron de eso, o ninguno preguntó. Sacrificio de emergencia es el beneficio necesario de cualquier bovino, porcino, equino, ovino o caprino que haya sufrido un accidente o una lesión. Accidente o lesión que puede sufrir en el embarque, en dirección a la planta, en el desembarque, o sea, cuando llegó a la planta y lo están bajando a los corrales, o incluso dentro de los corrales donde está con los otros animales. Ese accidente o esa lesión no exige necesariamente el decomiso total de la carne de ese individuo, pero sin embargo, existe la posibilidad de que se deteriore rápidamente la calidad de vida del animal. Para evitar eso, es que se procede a un sacrificio de forma inmediata. Un ejemplo, de la granja porcícola de Claudia salieron unos cerdos en muy buen estado, pero cuando llegaron a la planta de beneficio de Isabela, mientras los desembarcaban del vehículo, a uno de ellos se le dobló el tacón y entonces hubo una fractura o luxación de alguno de sus 4 miembros y el animalito empezó a chillar y a cojear por todas las instalaciones. Y resulta que es que el sacrificio de ese animal no se va a hacer sino hasta el próximo turno que comienza dentro de 8 horas. Como usted no puede dejar 8 horas ese animalito padeciendo de dolor y sufriendo y cojeando por todas las instalaciones mientras espera el momento final, entonces lo que humanitariamente hacemos es que acercamos el animal a su momento final, es decir, priorizamos el sacrificio de él realizando un sacrificio de emergencia en una instalación que debe estar destinada única y exclusivamente para esos casos. Una instalación que debe ser exactamente igual a las demás instalaciones, pero en la cual solamente se van a hacer sacrificios de emergencia para esos casos particulares. Y como les decía ahorita, aplica para cualquiera de las especies que son susceptibles de ser sacrificadas para consumo humano. Profe, yo lo viví, Tú lo viviste, por favor, cuéntanos la experiencia. Aunque ya creo que nos la habías contado, ¿no? pero del sacrificio de emergencia lo viví en dos ocasiones con la pareja que yo tuve. Yo cada 8 días iba a la feria ganadera porque él transportaba cerdos cada 8 días. Y en dos ocasiones pasó con cerdos. El uno porque eh, otro cerdo le arrancó la cola en el transporte y el otro porque otro cerdo le mordió el hocico a otro. Entonces eso es de una para el gancho, como dicen ustedes.
como decimos todos. Para evitar lo que usted dice, los posibles dolores y traumas que pueda sentir el cerdo en ese momento. Exacto, para evitarle el sufrimiento innecesario, es que verdad. No hay razón que porque igual va para sacrificio dejarlo ahí, ¿no? Eso es muy No poco esperar a humano, que poco sufran. ético. Ujú. No, y no solamente por eso, que pues obviamente es el factor más importante, sino también porque como consecuencia de ese dolor o sufrimiento prolongado, a la hora del sacrificio el animal va a tener unas condiciones de estrés que van a alterar considerablemente las condiciones de esa carne. La carne va a requerir de más tiempo de refrigeración para su maduración, porque recordemos todo lo que conlleva químicamente el estrés en el animal, los cambios químicos que suceden allí. Y ese animal con esa adrenalina y esos corticoides a lo que marca, eso puede alterar las condiciones de su carne. Y eso hay que evitarlo a toda costa, porque dejarlo más de 24 horas en refrigeración después sale costoso, sale más costoso solamente por un animal, entonces de una vez sacrificio de emergencia, ¿sí? Lo priorizamos. Muy bien. Siguiente término, vísceras blancas. ¿Qué son las vísceras blancas, chicos? Los intestinos, a lo que también a veces les llaman menudo. Los estómagos, a lo que a veces le llaman callo, que en el caso de la res, o sea, hace los bovinos, ya sabemos que son el rumen, el retículo, el lomazo y el abomazo. Y que en el caso del cerdo a su estómago a veces le dicen buche. Ojo, no confundir ese término buche con el que se refieren al estómago del cerdo, no confundirlo con el buche de las aves. ¿Sí? Son cosas diferentes. El páncreas también se considera vísceras blancas, así como la ubre de los bovinos, los sesos, o sea, el cerebro, el sistema nervioso central, y las criadillas, que es el nombre con el que se le conocen a los testículos de los bovinos. Las vísceras rojas están conformadas por lo que sería la tráquea, el hígado, como igual en el caso de las aves, el hígado sin vesícula biliar, el corazón, la lengua, la sangre inclusive, los pulmones, a lo que llaman bofe, el riñón o riñones y el vaso. Esos serían vísceras rojas. ¿Sí? Igual abajo tengo una imagen de apoyo como para no morir ignorado. El bofe son los pulmones. Sí, señor. Ay, oí. Imagínate. Entonces, los últimos tres términos entonces, antes de salir al desayuno. Las zonas en las que se divide la sala de beneficios, ¿sí? Igual están en el orden en que nosotros las visitamos. Está la zona sucia de un matadero. Ah, no, perdón, están en orden diferente a como las visitamos. Está la zona sucia de un matadero, la cual es el área de la sala de sacrificios donde se lleva a cabo la conmoción o insensibilización, que es lo mismo, el volteo, suspensión y sangría de los animales. ¿Sí? Que fue como vimos el último tramo del recorrido que se hizo. Está la zona intermedia, que es el área de la sala de sacrificio en donde se realizan operaciones posteriores a la sangría, hasta aquellas que incluyen su eviscerado. En esta zona intermedia es donde nosotros vimos que empiezan el flameado, ¿sí? Para retirar la mayor cantidad de pelos posibles de la piel del cerdo, y también donde se empieza a realizar la evisceración y donde se empieza a hacer la selección pues como del tipo de vísceras blancas y rojas. Y está la zona limpia del área del sacrificio en donde se realizan las operaciones posteriores al eviscerado, que fue la primera parte que visitamos nosotros, que es donde entonces se marca la canal con un código de barras junto con sus respectivas vísceras, donde se termina de retirar algunos restos que no son comestibles, algún exceso de tejido graso, donde se retiran algunas partes de la piel que no está en buenas condiciones, donde según los requerimientos pues, del comprador de la canal se le corta o no el espinazo, o sea que se separa del resto de la canal, ¿sí? Donde se termina pues como de hacer ese pulimiento
y posteriormente se pasaría al individuo o la canal, mejor dicho, a lo que sería la zona de refrigeración. Esas son pues las tres zonas en las que se dividen las plantas de beneficio y de sacrificio. La zona sucia, la zona intermedia y la zona limpia. El orden de la visita es ir de lo limpio hacia lo sucio. ¿Cierto? Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Melo, melo. Ninguna, todo claro. 5-8, R, 6-9. 7-8. Bueno, chicos, entonces salgan a tomar su desayuno y nos volvemos a conectar a las 10:30 a través del mismo enlace. En el mismo canal. Sí, señor. Esto.